sí. Tiene valores y sirve para que tengamos el encuentro personal con Jesucristo. Si se convierte en una droga alucinógena y adormeciente, no tiene valores. Claro, si se convierte y la dejamos convertir, nuestra sociedad y nuestra cultura, simplemente en un alucinógeno donde la gente ahí va, Dios me lleve y Dios me traiga. ¿Para dónde es que va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ahí. Se convierte entonces esto en una religiosidad de cumplimiento. Voy a la misa y cumplo, salgo a la calle y miento. Religiosidad de cumplimiento. Y entonces se encuentra un montón de gente que dice, no, pues, hombre, ¿y vos qué sos? ¿En qué crees? Yo soy católico porque mis papás fueron católicos. Pero yo soy católico, pues, simplemente porque toca, por tradición, ¿sí? Yo soy católico de nombre, pero no practicante. Yo soy católico, pero no practicante. Es lo mismo que por ahí, eso se usa ahora mucho. Hay muchos hombres, pero no son practicantes. Entonces, necesitamos que nuestra fe sea una fe verdadera. Que sea una fe verdadera. Y así los valores que nos pueden transmitir la sociedad influenciada por nuestra cultura cristiana se va a convertir de verdad en el ámbito, en el ambiente, en la cultura en la cual vamos a tener más fácilmente y se va a promover los valores, pero sobre todo vamos a tener el encuentro personal con Jesucristo. Es que hay muchos cristianos sin Jesucristo. Es que hay muchos cristianos sin Jesucristo. Imagínese usted. Es que hay muchos católicos sin Jesucristo. Es que hay mucha gente que pasa mucho tiempo en su vida rodeado de un montón de cuestiones religiosas y sin Jesucristo. Ya ustedes lo han oído, lo que le pasaba al curita. Ustedes se acuerdan en la misa del Corpus Christi. Que es muy bonita. La Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, el Señor en la Eucaristía. Y en muchos de nuestros pueblos se celebra de una manera espectacular. Entonces este era un pueblito donde todavía se acostumbraba que a este lado se mearán los hombres, a este otro lado se mearán las mujeres. Entonces venían unos por un lado y otros por el otro. Y entonces además viene la banda marcial, la banda con sus trompetas y todas con sus cosas en el centro ya. Y además entonces iban adelante el alcalde, e iban todos los de allí, los gobernantes del pueblo, y toda la gente y todas las personalidades y todos así, muy bien, cuando de pronto se le acerca el sacristán al padre y empieza a tirarle por aquí la sotana. Padre, se nos olvidó un detallito, no, va muy bien la marcha, viene muy bien la banda, viene muy bien el alcalde, viene muy bien todo. ¿Qué cuento? Siga a ver. Padre, se nos olvidó un detallito. Y entonces inclusive en ese tiempo se acuerda, y en muchos de nuestros pueblos se saca de estilo como de un sitio especial, un trono, un palio, donde se coloca y se lleva al Señor y todo. Y miraban, no, todo va muy bien. Padre, que se nos olvidó un detallito. Cállese, hombre, ¿qué cuento de detallito? ¿Qué se olvidó? Padre, se nos olvidó el Señor, se nos olvidó la hostia. Siempre ha de faltar un detalle, sigamos. Ese es el detalle que está faltando en mucha gente. Ese es el detalle que está faltando en la vida de mucha gente. Está organizado un montón de cosas, pero le falta el encuentro personal con Jesucristo. ¿Y qué es un cristianismo sin Jesucristo? ¿Qué es un cristianismo sin Jesucristo? Lleva cualquier tipo de generación. Entonces usted encuentra nomás, para contarle aquellas personas que hasta se ponían camándulas, escapularios en sus manos y en sus pies. ¿Para qué? Decían ellos, que para ir a hacer un trabajito. Sí, ¿en qué trabajas? No, yo soy sicario. ¿Cómo así sicario? Y llamaban trabajito, ir a
matar a alguien. Y llevaban aquí un escapulario o un rosario y colgado por todas partes. Y creían que eran creyentes. Y creían que la Virgen era cómplice de ellos para que acertaran. Imagínese usted. O los que envuelven la cocaína, envuelven la droga y le ponen una estampita de la Virgen para que no vaya a caer, para que no se la vayan a quitar, ¿ya? O tantas otras degeneraciones de la fe, que pretendemos hacer un Dios a mi medida, a mi tamaño, para mis intereses, que pretendemos manipular a Dios según mis intereses. Hay que pasar de ese estado cero que he llamado aquí, una mera religiosidad sociocultural, al encuentro personal con Jesucristo, el Señor resucitado, un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante. El Papa Juan Pablo II, cuando pensaba en esto, pensaba en los peregrinos de Emaús. Es una imagen muy diciente, porque los peregrinos de Emaús habían oído hablar de Jesús. ¿Hay alguno despierto? Los peregrinos de Emaús habían oído hablar de Jesús. ¿Le habían visto hacer milagros? Sí, claro. Pero resulta y pasa que en ese momento los peregrinos de Emaús creían que Jesús estaba muerto. Su lenguaje era este: nosotros creíamos, ya no creemos. Nosotros esperábamos, ya no esperamos. Nosotros pensábamos que ese iba a ser el liberador y el Mesías, ya no pensamos. ¿Dónde está? Hombre, lo mataron y como era de buen muchacho. Lo mataron y como era profeta poderoso entre nosotros. Fue muy buen muchacho, sí, pasó haciendo el bien. ¿Quiénes lo mataron? Allá nuestras autoridades y tal cosa. Y simplemente velaban, pensaban en Jesús como muerto. Hay mucha gente que todavía sigue yendo a situaciones religiosas, a realidades nuestras. ¿Saben a qué? A velar a un muerto, a Jesucristo. Creen que está muerto. A recordar un difunto ilustre. Creen que está muerto. No saben lo que ha originado el Evangelio. El Evangelio lo originó la Pascua. Ha resucitado. No está aquí. Ha resucitado y va delante de nosotros en la vida. Ha vencido la muerte. Lo último sobre nuestra situación humana, lo último sobre nuestras realidades personales, la última palabra sobre nuestra vida no la tiene la muerte, no la tiene el pecado, la tiene Jesucristo. Es la palabra de Dios y ha resucitado. Pero mucha gente sigue todavía allá en su religiosidad, pensando en un Dios muerto, en un Dios lejano, simplemente en un Dios, estructura socio-religiosa allí de la cultura, sin tener ese encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo primero. Los evangelios parten de un encuentro con Jesucristo. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesucristo. Pedro, Juan, Andrés, Santiago tuvieron un encuentro con Jesucristo. La samaritana tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Cada uno de esos primeros creyentes tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Si hoy hablamos de Pablo es porque él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Esto es el prerequisito. Si no se tiene, allí tenemos que ir. Y que siempre se tiene que renovar. Amén. Pero uno tiene que propiciar ese encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor. Usted en su oración, usted en sus celebraciones eucarísticas, usted en su vida, en su interior, comience a clamar: Señor, yo necesito conocerte más. Que pueda llegar a decir como Job, aún siendo una persona buena, cumplidora de la ley, religiosa, solamente al final de sus días Job comienza a decir: Señor, yo te conocía solo de oídas,
pero ahora te han visto mis ojos. Señor, yo te conocía solo de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te han visto mis ojos. Una cosa es haber oído hablar del Señor. También recuerden los samaritanos cuando fue la samaritana a hablarles del Señor. Ahora creemos no por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Hay que tener ese encuentro personal con Jesucristo. Hay que tenerlo. Si no, hermanos, vamos a seguir ahí, songo, sorongo, ahí como lentos. ¿Qué le falta al pueblo cristiano? ¿Qué nos falta? Fuego. El fuego de la presencia del Señor resucitado. Eso en las Sagradas Escrituras se llama parresía. Eso en paisa se llama berraquera. Por poder encontrarse con Jesucristo el Señor resucitado, entonces el corazón se llena de parresía. ¿De qué es lo que se llena? Parresía. Tradúzcase valentía, denuedo, fuerza, pasión. Eso es lo que una persona como Pablo tiene por el encuentro con el Señor. Eso es lo que una persona, acabamos de leer, el ciego de nacimiento, por su encuentro con Jesucristo, comienza a enfrentarse a las mismas autoridades del pueblo. ¿Se acuerda? Y comienza él mismo a enseñarles. Y comienza él a estar delante del que sea, a proclamar su fe. Eso es lo que necesitamos. Tener ese encuentro personal con el Señor. Tenemos que pedirlo. Y si es personal, a ver, no solo ese encuentro, sino que es ¿qué? Personal. Nadie lo puede tener por mí. Mi mamá lo puede tener. Mi papá lo puede tener. Mi hermano lo puede tener. La esposa lo puede tener. Y yo ahí en el medio, rodeado de gente que ha tenido el encuentro personal con el Señor, y yo ahí aturdido, atolondrado, sin darme cuenta que el Señor ha resucitado. A mí me impactan cosas como esta. En las Sagradas Escrituras nunca se mienta qué pasó con los hijos de Pedro. ¿Usted se acuerda de San Pedro? ¿Se acuerda que era casado? ¿Se acuerda que tenía una suegra intensa? Nunca se habla de los hijos de Pedro. No sé qué pasó con ellos. Lo que sí sé es que si hubieran dejado que su corazón se llenara del fuego del Espíritu, se hubieran apasionado por Jesucristo, y en la historia se hablaría de los hijos de Pedro, que fueron unos grandes evangelizadores. Como se habla del hijo de Simón de Cirene, Rufo, por allá se cuenta, se ve que era un muchacho apasionado también por eso. Como se habla de Juan Marcos, el hijo de doña María, otra María distinta a la Virgen María, que era un muchacho apasionado con el Evangelio. Como se hablan de tantos. Yo le doy gracias al Señor, porque, por ejemplo, en mis hijos ya uno nota que algunos van teniendo ese fuego. Todos son muchachos buenos, y a cada uno le llegará su momento. Pero en este momento le doy muchas gracias a Dios, porque desde hace un tiempo, ya hace unos 2 o 3 años para acá, uno de los hijos ha sido tocado por la experiencia del Señor, por el fuego del Señor. Y cuando uno lo ve, uno ahí mismo nota. Entonces tantas veces hasta ya tiene más fuego que uno. Yo me gozo y yo sé que todo papá o toda mamá cuando ve a su hijo se le cae la baba. Pero cuando ya uno lo escucha predicar, entonces uno le nota el fuego de Dios en él. Cuando ya uno lo ve trabajar y esforzarse por el reino, uno le nota el fuego. Los otros son muchachos buenos y seguimos orando y doblando rodillas para que baje el fuego sobre todos ellos. Pero se da uno cuenta inmediatamente quién está prendido y quién no está prendido. Mire al aturdido que tiene a su lado. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una sonrisa vale más que 1000 explicaciones. ¿Qué necesitamos?
Fuego. Fuego del Espíritu que queme nuestros corazones. Fuego de la presencia del Señor resucitado que queme nuestros corazones. Es imposible que usted haya tenido un encuentro personal con Jesucristo y no se le note y no contagie. Es imposible uno estar encendido. Mire, como simples experiencias humanas, es imposible que alguien esté enamorado y no se le note. Es imposible que alguien esté bien enamorado y no se le note. A la muchacha mismo se le nota, al muchacho mismo se le nota. La tulia esa que nunca hacía nada, inmediatamente llega a la casa a barrer, a trapear, a organizar, a cocinar lo que nunca hizo, a arreglarse. ¿Y hasta qué le pasó? ¿Ah? Nada. Usted sabe para dónde va. Al muchacho descuidado por allá, que nunca se ponía cuidado por nada, que nunca ni siquiera se echaba desodorante ni perfume, que ni se peinaba, de pronto lo ve salir ¿y este qué le pasó? Claro que se nota, que se nota. Que se note que el fuego del Espíritu, que la presencia del Señor está tocando nuestro corazón. Si no se nota, pellizquese si no se nota. Si no se nota, pellizquese. ¿Por qué? Hombre, porque tenemos que decirle al Señor: Señor, necesito renovar mi encuentro contigo. Renovar. Un renovado encuentro con el Señor. Y este es tiempo para ello. Estamos en Cuaresma. Y este es tiempo para ello. Vamos hacia la Pascua. Este es tiempo para eso. Renovar nuestra experiencia del Señor. Eso es lo que año tras año la Iglesia nos dice: renovemos nuestro bautismo. Pero si la gente no se ha preparado y no va siendo consciente de esto, cuando llegue allá a renovar el bautismo, que habla de todo esto que le estoy diciendo, simplemente cuando allá, entre dormido y atolondrado, le pregunten a medianoche: ¿renuncia a Satanás? Sí. ¿Cree en el Señor? Sí. Tal cosa, sí. Y ni cuenta se da a qué fue lo que renunció y todo eso. Ni siquiera despierta cuando le cae una gotica de agua de las poquitas que le echan. Este año necesitamos todos ser sumergidos en la presencia del Señor. Cuando a usted de nuevo le lean este año cosas como estas, que lo encuentren un poquito más despierto. Renuncia usted a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor. ¿Usted quiere renunciar a eso? ¿Sí o no? Sí. Ponga cuidado a lo que está renunciando. Está renunciando a la violencia. Está renunciando al egoísmo. Está renunciando al pecado. Está renunciando al mal. Que tus oídos oigan lo que dice tu boca. Y sigue diciendo: renuncia a las obras del mal, como son las envidias y los odios. Renuncia a la pereza y a la indiferencia. Renuncia a la cobardía y a los complejos. Renuncio a mis tristezas y desconfianzas, a mis injusticias y favoritismos, a mi materialismo y sensualismo, a mi falta de fe, esperanza y caridad. Oiga, que va a renunciar a la envidia, que va a renunciar a la pereza y a la indiferencia, que va a renunciar a ser cobarde y a los complejos, que va a renunciar a la tristeza, porque hay tristeza que lleva a la muerte y tristeza que lleva a la vida. La única tristeza buena es la que lleva a la conversión, dirá San Pablo. Que renuncia a la injusticia y al favoritismo,
al sensualismo y al materialismo y a la falta de fe, esperanza y caridad. Y además de renunciar al mal, Satanás, a las obras del mal, renuncia a las seducciones que el mal le plantea, como puede ser el creerse mejor, el verse superior, el estar muy seguro de usted mismo, el creer que ya está convertido del todo, o el quedarse en cosas, medios, instituciones o métodos, en vez, o reglamentos, en vez de ir a Dios. ¿Renuncia también a eso? Sí. Hoy usted está que renuncia hasta el sueldo. Pero yo no sé si realmente la preparación de esta Pascua nos va a llevar con conciencia a renunciar a todo lo que nos separa del Señor para aceptar ¿qué? Para confesar nuestra fe, que creemos en que Dios es Padre. No simplemente como una retahíla. Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, uno recién medio despierta por ahí con Poncio Pilato y después al final. No, usted sí cree que Dios es Padre. ¿Aquí alguno cree que Dios es Padre? Sí. Y entonces, ¿por qué sigue viviendo como huérfano? ¿Cree que Jesús es su Señor y su Salvador? Sí. Amén. Amén. Claro que hay sobre muchos que Jesús está diciendo, mijito, no diga que yo soy su Salvador, no me haga mala fama. Porque ¿cómo así que yo soy su Salvador? Que usted sigue así, con una vida arrastrada, con una vida miserable, con una vida llena de pecados y de problemas y todo eso. Pues ¿cómo así, mijito? Entonces la gente que lo ve dice, ¿cómo que yo? Mire, este es el salvado. No, Dios nos libre. Y así con cada una de las cosas, mire, lo que pasa es que uno se va acostumbrando a decir y a hacer cosas y a vaciarlas de contenido, a decir y a hacer cosas y a rodearse de un montón de cosas, y cuando va uno a ver, son como esos huevos que por dentro le han sacado todo, pura cáscara y pocas nueces, mucho tilín y nada de paletas. Ese es el problema tantas veces, que nos hemos llenado de formas y adentro nada. Por eso cada año se nos da la oportunidad de hacer ejercicios, de entrar en ejercicios espirituales, de renovar nuestra fe, de volver con denodado encuentro, con una nueva fuerza, a renovar el encuentro personal con el Señor y a renovar nuestros sacramentos de iniciación. Que cada uno vaya pensando realmente si este año va a vivir la Pascua en serio. Que cada uno vaya pensando si sí se está preparando para la Pascua. Esta Pascua puede ser la definitiva en su vida. Esta Pascua puede ser la última de su vida. ¿A qué le digo que no? Sí. Y esta Pascua puede ser realmente la Pascua que nosotros vivamos, en serio, que la llenemos de sentido. A nuestro lado va a haber una procesión de atolondrados. A su lado va a haber una procesión de atolondrados como todos los años. Atolondrados, yo creo que ustedes no me entienden. Atolondrados, ¿se acuerda cuando se dio el golpe más duro de su vida que usted quedó como atolondrado? ¿Ah? O atortolado. Ustedes, por aquí no hay muchas tortolitas. En mi tierra hay muchas tortolitas y uno las ve a veces paradas ahí en medio de la calle y uno hasta tiene que frenar el carro porque están atortoladas. Es que eso es grave, miren, uno se la pasa mucho tiempo de la vida dormido y el resto atolondrado. Sí, uno se la pasa mucho tiempo así y vea, en esta Semana Santa y en todo este proceso, usted va a encontrar a su lado, mira a su derecha y mira a su izquierda, y hay unos que parece que están despiertos, son interesantes, van desarrollando una fisonomía que parece que están despiertos, ¿eh? Que no fuera porque caen las babas, uno no se da cuenta de que... Sí.
Pero este año le vamos a decir al Señor que sea cierta esa palabra: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te va a iluminar Jesucristo. Esa se la saben ustedes muy bien. ¿Cómo es la cosa? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te va a iluminar Jesucristo. Me hace el favor y practique. Entonces usted al que tiene al lado empiece: despiértate. Dígale. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te iluminará. Y te iluminará Cristo. Amén. Mire, usted se va a acordar de mí cuando llegue de nuevo la Semana Santa. A su lado va a haber, ¿se acuerda que en su pueblo había muchos santos de esos de yeso? Y los llevaban así en andas y todo eso, y a veces es la nostalgia que usted tiene de allá de su pueblo, de esas procesiones, todo eso, y entonces la carga de los santos. Pues no tiene necesidad de acordarse de ellos, mire para el lado para que vea. Este año va a cambiar. Al menos usted. Este año al menos usted va a cambiar. Amén. Vamos a dejar que esta Pascua de verdad nos permita un encuentro personal con Jesucristo el Señor. Eso ocurre allá en el interior. Eso hay que ir doblando rodilla. Eso que usted se encuentre muchas veces y muchas noches de estas antes de la Pascua, allá en su cuarto, como dice el Señor: entra a tu cuarto, allá con tu Padre que está en lo secreto, y clama, y clama. Había un hombre que había alcanzado riqueza, fama, y él creía que ya de alguna manera en la vida había hecho lo que había que hacer. Y entonces era devoto, era un hombre bueno. Y llegó un momento en que dijo: hombre, yo ya a esta altura de mi vida que he alcanzado casi todas las cosas, yo lo que quiero ya es dedicarme a encontrar al Señor. Supo que había un gran santo por allá, un anacoreta, uno de esos que viven por allá en soledad. Y entonces fue y le dijo: hombre, yo en mi vida he hecho esto y esto y esto, ya yo creo que lo que quería hacer en la vida lo he alcanzado, ya crié a mis hijos, ya hice negocios, ya tengo más o menos lo que aspiraba y quiero conocer a Dios. Me han dicho que usted tiene una profunda experiencia de Dios y vengo acá que por favor me revele a Dios, me muestre a Dios y me guíe hacia Dios. El santo no le dijo nada, ni mo. Entonces él se quedó callado, el tipo no era bobo. Y entonces él dijo: debe ser que esta es una metodología del santo para irme enseñando. Y no se quiso ir y se quedó ahí. Y fueron pasando los días y el santo no le decía nada. Pero el hombre aprovechaba para crecer espiritualmente y decía: la verdad es que yo he sido muy soberbio y muy prepotente, y de pronto vine así con demasiada prepotencia y voy a esperar a que este me vaya enseñando. Y como a la semana, el santo empezó a caminar y fue por allá a un río. Él dijo: hoy sí, ahora sí. Y entonces entró con él al río y dijo: hoy sí me va a bautizar. Hoy sí me va a bautizar. Hoy sí viene la revelación de Dios. Entonces entró al lado de él. Y apenas él vio que se entró al lado, entonces el santo le puso la mano y lo hundió. Y el tipo empezó a pensar: a ver, que venga la luz, que venga la iluminación. Ahora me va a venir la gracia, el Espíritu de Dios, todo. Pero la verdad fue que fueron pasando los segundos y nada especial pasaba fuera de la empapada que se había pegado. Pero entonces él seguía orando y seguía esperando. Bueno, cuando ya fueron pasando más tiempito y entonces ya el tipo empezó a faltarle el aire. Entonces empezó así como a moverse para que el otro se diera cuenta de que ya. Pero ¿qué va? El otro no lo soltaba. Y entonces el otro le hacía más duro. Y nada, no lo soltaba. Pues ya al cabo de unos cuantos segundos era prácticamente peleando el uno contra el otro. Y el otro nada, que lo soltaba con las dos manos, antes lo hundía más.
Pues estuvieron peleando un ratote y el otro tragando agua salió. ¿Qué cuento es santo? Ni nada, lo que es un loco tremendo. Y le va diciendo qué era lo que estaba esperando. Que estaba pensando que me iba a matar. ¿Qué deseabas más en la vida? Pues aire, aire, aire. Cuando desees a Dios verdaderamente como